Bueno, hoy vamos a tocar un tema difícil, complicado. Hay muy poca bibliografía sobre esto, muy poca información sobre esto, porque es un tema muy espinoso. Vale. Voy a hacer un esfuerzo por ahora más alto, es que solo tengo un tono de voz muy bajo. Este tema del que vamos a tocar hoy, las lealtades familiares enfermizas, es un tema, como digo, espinoso, difícil de comprender, difícil de tratar y difícil de hablar de él con delicadeza. Hay muy poca bibliografía sobre esto porque es un tema que normalmente no se suele hablar. Así que, contando con vuestra condescendencia y vuestra benevolencia, voy a decir cosas que igual no nos gustan del todo. Yo nunca hablo de culpa. Para mí la culpa es un estigma que no existe. La palabra culpa es una palabra muy fuerte. Yo hablo simplemente de consecuencias. Hacemos esto y pasa esto. No establezco juicios morales sobre nada. No sé quién yo para saber juicios morales y además jamás sería un juez de nada porque no sabría cómo juzgar, no me siento con derecho a juzgar a nada ni a nadie, ¿no? Simplemente vamos a hablar de, desde mi experiencia, es la que tengo y de muchos de mis colegas, vamos a hablar de cuando pasa esto, sucede esto. Cuando me doy un golpe con un martillo en un dedo, me duele. Sin establecer más juicios ni más consideraciones. Simplemente la relación es causa-efecto en base a lo que vivo o veo todos los días. Llevo 30 años dedicándome a la psicoterapia, tanto individual como de grupo, y creo que he aprendido mucho. O igual no, pero en todo caso lo que he aprendido creo que es mi tarea transmitirlo, creo que es casi mi deber personal porque esto al fin y al cabo me lo habéis dado vosotros, ¿no? Entonces uno no se puede morir con lo que sabe, porque eso no tiene ninguna utilidad, ¿no? Bien, entonces vamos a tocar este tema y voy a deciros una cosa previamente. La palabra resonar, que es volver a sonar, es algo que se va a dar aquí hoy. Lo que sí me gustaría en esta ocasión, para variar, no suele ser muy participativo, por lo menos en las charlas anteriores, es lo siguiente. Si algo os resuena, resonar es que de repente siento una emoción ante lo que oigo que no entiendo bien, pero es una emoción, que ni siquiera puedo relacionar con nada, pero es una emoción. Os aseguro que está resonando algo vuestro, aunque esté hablando de algo que parece que no lo es. Cuando resuene algo en vosotros, levantad la mano un momento. Vamos a ver si encontramos qué está resonando. Participaciones muy breves, ¿no? Es decir, nosotros sufrimos las heridas y el sufrimiento nos viene a través del mundo de las emociones. La sanación también. Por tanto, si yo me sentí herido en un momento de mi vida porque algo me perturbó seriamente, algo me dañó, fue mi mundo emocional. Para que haya una corrección, tengo que sentir mi mundo emocional, que algo se repara. Resonar es que sentís una emoción, algo que vibra adentro, que es difícilmente explicable, pero algo ha tocado de lo que estamos diciendo aquí, eso. Un médico hace una exploración tocando, palpando, utilizando algún tipo de metodología o aparatología. Bien, en el mundo emocional no hay aparatos, ¿no? Aunque últimamente parece que se están inventando algunas cosas, ¿no? Pero está la palabra y cómo resuena, cómo toca, cómo nos encoge, cómo nos conmueve. Eso es, ahí está la herida, ahí está lo que nos pasa. La mía a veces no lo podemos ver en nosotros, lo vemos a través de cosas que oímos, que pasa una película, algo que leemos, un episodio o alguna noticia en la televisión. ¿Esto por qué me toca? No sé por qué me emociona. Os aseguro que tiene que ver con vosotros, aunque no lo veáis. Por eso podemos ir testando qué nos pasa gracias a cómo nos conmovemos, a cómo resuenan las cosas en nosotros. Y hoy, teniendo en cuenta lo que vamos a tocar, que es un tema tremendo donde que nadie puede escapar de esto, del mundo emocional en la familia, salvo que seas huérfano y te hayan dejado en un hospicio, bueno, pues, y aún así resuena mi abandono. Vamos a ver si resuena algo, levantar la mano y vemos, es una leve aclaración nada más para que veáis si somos honestos lo que resuena en todos nosotros. Porque todos nosotros estamos llenos de heridas. Esta charla, lealtades, emociones enfermizas, nos hubiera traído si no tenéis algún problema de este tipo, estaréis en la cama o, no sé, dando una vuelta por un parque. Por tanto, estáis aquí es porque hay una motivación para ello. ¿Vale? Pues entonces empezamos la charla de hoy. Para ponernos en contexto, vamos a ver de qué estamos hablando. La lealtad es una palabra que en el diccionario tiene muchas acepciones,
Pero me quiero quedar con aquella que se establece a partir de las relaciones que hay respeto. Puede haber una jerarquía de poder, lo que quieras, pero en las relaciones que hay respeto y consideración, hay lealtad. Si no, igual hay fidelidad, que tiene que ver más con códigos establecidos. La lealtad surge de un sentimiento, me siento bien contigo, me tratas con respeto, con cuidado, tengo lealtad en mi relación contigo. ¿Se me oye o intento levantar un poco el tono de voz? Así. Bueno, intento levantarme ese tono de voz. Bueno, vamos a ver de dónde partimos para contextualizar esto. En el mundo biológico, la biología nos predispone a que si yo hago lo mismo que mis predecesores, tengo más posibilidad de sobrevivir. Es decir, en el mundo biológico, en todas las especies, especialmente en los primates, tengo garantizada la supervivencia si imito a mis padres, porque son la garantía de que se puede sobrevivir, están ahí. Por tanto, hay una impronta biológica que tiene millones de años en el cual si yo escucho, hago lo mismo que, tengo más posibilidad de sobrevivir. ¿Esto se entiende? Es que si no, si me salgo del guión, estoy muerto. Por eso los guiones biológicos en el mundo animal son muy precisos y casi nadie se sale, porque salirse es igual a la muerte. Esto se entiende, lo vemos en los reportajes de National Geographic. Por tanto, tenemos aquí una impronta puramente biológica que tiene millones de años y de las cuales somos herederos. Bien. Hay otra impronta posterior para nosotros, que es la impronta antropológica, es decir, desde que el ser humano es más o menos ser humano, vamos a darle 200, 300.000 años, en fin, aquí hay ciertas discusiones. La impronta antropológica, más pequeña pero más cercana a nosotros, implica que si yo me salgo del grupo, de la tribu, de la horda, estoy muerto. Hasta hace 15, 20.000 años los grupos humanos podían tener 20, 30 participantes, era lo que había en la tribu, en el clan, porque el territorio no daba para más. Entre las muertes por parto, la mortalidad que era muy rápida, que era muy frecuente, los predadores y los otros de la tribu de al lado, la mortalidad era muy grande. Por tanto, los grupos, el entorno no daba más que no había agricultura, la caza era esporádica, daban para 20 o 30. Por tanto, si yo me salgo del grupo, de sus costumbres, de sus valores, de sus hábitos, estoy muerto. De hecho, la exclusión era la muerte. Y esto pongamos que estos son millones y estos son miles de años. Y todo eso está detrás de nosotros, todo eso está detrás de nosotros, está en nuestra memoria. Nosotros somos depositarios de todo esto, de estos millones de años de vida, de estos cientos de miles de años de vida, donde hay un montón de recursos y un montón de miedo y un montón de sufrimiento y un montón de capacidades. Qué maravilla que hemos heredado esto. Y luego, todavía más cercano a nosotros, está el mundo familiar. Este nos pilla más cercano, ¿no? Que es a su vez consecuencia de esto. El mundo familiar es un mundo que está lleno de emociones. Nosotros tenemos las mismas emociones, es decir, tenemos las mismas emociones porque proceden de ellos que los primates. Los primates conocen el miedo, conocen la alegría, conocen la tristeza y conocen la ira, igual que nosotros. Hay montones de estudios. La alegría, incluso se sabe que hay hasta perros que pueden reírse o sonreír. Yo tuve uno precisamente, ¿no? Es decir, tienen nuestras mismas emociones. Nosotros tenemos algo más, llegamos a algo más lejos, llegamos muchísimo más lejos porque tenemos lo que podríamos llamar metaemociones, que es algo que los animales no pueden tener porque solo nosotros estamos dotados de ello, ¿no? Y en este mundo emocional, que nos pilla mucho más cerca, aquí se dan otra serie de circunstancias. Aquí si me salgo no estoy muerto, sobre todo últimamente, pero me pasan cosas. Este es un mundo donde hay una serie de valores que tengo que asumir. ¿Por qué? Porque una niña viene a este mundo con un montón de necesidades. Y aunque el ser humano, a diferencia de esos animales, no tiene un guión de crianza, el resto de las especies no se salen del guión. 90 y tanto % guión, nadie hace nada distinto porque es la muerte, pero nosotros no. Los seres humanos tenemos tantos guiones como seres humanos. No hay un guión preciso, no hay una metodología, no hay nada. La inventamos día a día en función de nuestras experiencias, nuestros padres, abuelos y bisabuelos, y ahí nuestra cultura, nuestro país, nuestra religión y mil cosas más. El ser humano no tiene guión, lo construye día a día, por eso hay tantas diferencias, cada familia tiene uno. Incluso dentro de la misma familia hay distintos guiones. Pero las necesidades de los niños son las mismas. Venimos con una cantidad de necesidades inmensas, además que son de obligado cumplimiento para tener una buena crianza. Y esas necesidades esas sí las conocemos, aunque no haya guión para ellas. ¿Qué necesita un ser humano para tener una buena vida? Una vida buena, de verdad.
amor. Y eso no es un concepto. Está conformado por palabras, por gestos, por miradas, por mimos, por tantas y tantas cosas, por intenciones. Una sensación de protección, y eso es subjetivo para cada niño. Una sensación de identidad. Necesito que se respete mi identidad, porque por ejemplo es diferente a la tuya, mamá, papá, es diferente. Y necesito que se me respete. Necesito sentir la pertenencia, pero una pertenencia segura, una pertenencia llena de condiciones. Necesito sentir que tengo padres competentes, pero ¿quién enseña la competencia? Necesito sentir que mi vida es predecible, sobre todo cuando soy pequeño, pero ¿quién garantiza eso? Así que mi mundo entero de necesidades, que son muchas, son las que permiten una crianza estupenda, pero es que este es el mundo que es. Y venimos de lo que venimos y estamos muy desinformados. Hace simplemente 30, 40 años nadie se planteaba, pero los niños que necesitan, no, simplemente vivían. Formaban parte de esa inmensa maquinaria de tritura de humanos, ¿no? Los niños venían al mundo y venían, ya está. En algunos lugares del mundo siguen viniendo como elementos de producción. Bueno, entonces incluso se les vende y se les compra. Entonces vienen estos niños al mundo con ese montón de... y se encuentran con esto, un molde. Un niño necesita fundamentalmente una crianza en que el cariño sea incondicional. ¿Pero dónde hay un cariño incondicional? Si ni siquiera sabemos lo que es eso. Necesita mucho amor, pero ¿qué es el amor? Si ni siquiera sabemos qué es eso, pero lo confundimos con miles de cosas que no tienen que ver con ello. Entonces llega el niño a un entorno determinado. Y en ese entorno, esas necesidades tienen que satisfacerse de alguna manera. Amor, protección, identidad, permitirme florecer en lo que soy, no meterme en un molde. Bueno, y el niño llega ahí. Vale. Llega a la familia. Este es el entorno mucho más cercano. Eso es el que más nos toca, ¿no? Y fijaos que doy por hecho que todo lo que hacemos los padres lo hacemos desde el cariño. Todo lo que hacemos. Nuestra interpretación del cariño, porque no conocemos otra. Y está bien, porque no tenemos otra cosa. Hay una vieja frase en el Nuevo Testamento que dice, hombre, y si te pido un pez, ¿por qué me das una serpiente? Es que a veces no tenemos más que serpientes. Pero no me deis nunca culpabilizar a nadie, hacemos lo que podemos. Y como padres damos lo que tenemos. Otra cosa es cómo funciona. Por eso vinimos a hablar de cómo funciona lo que damos. Para eso somos capaces de cambiar algo que sea para mejor. Hacemos lo que podemos. Dando golpes de pecho si nos sale bien, no nos sale bien, hombre, no conduce a nada. Si cambiamos y rectificamos puede ser mucho más práctico, ¿no? Es el desconocimiento, más que la irresponsabilidad lo que nos lleva a hacer lo que hacemos. Pero es que ¿quién nos va a enseñar? ¿Quién nos ha podido enseñar? Si hace muy poco tiempo que nos planteamos lo que necesitan los niños, lo que necesitan los seres humanos, que no sea simplemente un acto de supervivencia. Y entonces llega el niño, vamos a borrar todo esto y vamos a ver el contexto en el que llega. Bueno, hay escenas maravillosas, hoy se puede ver en internet todo, de una madre que tiene al bebé y el bebé abre los ojos y ve a la madre. Y entonces, en el mejor de los casos, empieza una fase de enamoramiento. Es algo absolutamente fascinante ver desde fuera, ahora que se puede filmar y estas cosas se ponen. Es fascinante ver el mar de amor. El bebé mira a la madre mira al bebé, la madre sonríe, el bebé sonríe, empieza a imitar, sonríe, y hay algo, se nota algo, hay algo cálido, algo maravilloso, algo que no se puede ni describir. El bebé está aprendiendo a entender qué es el amor. Algo que envuelve, que llena el corazón, que emociona. Pero imaginaos por un momento que viene el padre y ha bebido. O estoy preocupada porque no llego a pagar el fin de mes. O no si tengo leche bastante. O madre mía que viene mi madre y me va a reprochar no sé qué. Imaginaos que sucede todo eso, porque esa es la vida. Y entonces mi mirada se desvía. Mis labios se tensan. Y el bebé empieza a percibir algo. Mirad, en Dublín, en los años 90 hubo un terremoto. Y entonces un investigador le dio por pensar cómo afectaría el terremoto, que es una situación altamente estresante, a los bebés que se estaban gestando en aquel momento. Hizo un estudio, le pagaron un estudio. Y entonces 5 años después cogió
Los historiales están ahí, las madres, los niños que en aquel momento estaban siendo gestados de 1, 2, 3, 4 hasta 9 meses. Claro, la fecha del terremoto fue la fecha del terremoto. Y entonces descubrió, qué maravilla, que los bebés que estaban en los 3 primeros meses de gestación fueron los más afectados. ¿De qué manera? Porque estadísticamente hablando, estamos hablando de miles de casos, evidentemente, habían pesado entre un 15 y 20% menos al nacer y tenían mucho más problemas escolares a los 4 o 5 años. Por tanto, sabemos, últimamente se confirma mucho más, que ahí dentro, aquí dentro, todo lo que le pasa a la madre le afecta al bebé. Aquí empieza la primera condición. ¿Y por qué? Porque la placenta es permeable al cortisol, que es la hormona del estrés. Entonces, aquí el bebito aquí metido dentro, en su pequeño nido, está recibiendo las emociones en forma de sustancias hormonales que vive la madre. Y esto no lo sabíamos, hombre, podíamos intuirlo, ahora ya lo sabemos. Quiere decirse que si la madre está estresada, el bebé está estresado. Quiere decirse que la madre está preocupada, el bebé está preocupado. Quiere decirse que si hay broncas, discusión y no sé cuántas cosas más, el bebé lo está sufriendo. Quiere decirse que todo lo que siente la madre se traduce en sentimiento vía hormonal del bebé. Todo lo que le pasa. Pero esto no se queda aquí, no. Durante los 3, 4 primeros años de vida del bebé, ya del niño nacido, las emociones que tiene son prioritariamente las que tiene la madre, porque aún no se ha diferenciado. Aún no se ha despegado. Quiere decir que predominan en él las emociones que tiene mamá. Luego ya comienza a diferenciarse y comienza a decir, mamá eres tú y yo soy yo. Pero en ese momento hay muchísima interferencia. Fijaos, por tanto, que los primeros años de la vida de un bebé, los primeros años de la vida del bebé están extremadamente condicionados por lo que está viviendo. Por tanto, si hay broncas, discusiones, líos, problemas, estrecheces de todo tipo, todo eso lo está viviendo el bebé y luego el niño. Bueno, no lo podemos evitar, lo que hemos vivido no lo podemos evitar, pero podemos aprender de ello. Y aquí empiezan los primeros condicionantes. Empezamos a ver, vemos desde dónde vienen las cosas, dónde empiezan a venir las cosas. Esto es solamente una primera parte, ni siquiera de la primera parte. Hay todavía algo antes y luego veremos después, en la última parte de la charla, que además de esto hay más condicionantes previos. Bueno, llega el niño aquí, pues estupendo. El chaval sale ya está fuera y ya es un niño o una niña. Vale. Pero claro, en este entorno hay un montón de valores. Aquí en esa familia hay un montón de códigos que están establecidos. Y los códigos que están establecidos aquí implican que la mayor parte de las veces son estrechos, porque tiene que ver con el mundo de miedos de los padres, y todos tenemos miedo a ser un mal padre, una mala madre, a que esto se me vaya de las manos, a no hacer las cosas bien, y entonces en función de nuestras experiencias anteriores, que han sido muy extremas, por ejemplo, hemos vivido mucho la desprotección, como padres o madres nos vamos a la sobreprotección, este niño no le va a pasar lo que a mí, y entonces caemos en el exceso contrario. Si hemos vivido mucho, no sé, las carencias económicas, haremos lo que sea para que no le falte nada al niño. Si hemos vivido mucha violencia, daremos algo tan blando y tan lábil que al niño le dejaremos sin las defensas. Esto suele ser un comportamiento típico, el comportamiento polar. Nos vamos de un lado a otro. Así que, más condicionantes. Pero claro, esos son los básicos, ¿no? Vamos a ver alguno más. Vamos a poner que en esta familia este bebé tiene aquí un padre y una madre, que bueno, se mueven por sus propios valores, los que han aprendido a lo largo de la vida, aquellos que les han dado seguridad, porque la impronta sigue siendo sobrevive. Y entonces, ¿qué ha sido bueno para mí? Pues hombre, para mí ha sido bueno quizá porque se me dio mejor una obediencia extrema. Niño, tú tienes que ser obediente, casi sumiso. Para mí fueron muy importantes los valores, estudiar mucho. Tú, niño, tienes que ser muy brillante, porque si no me siento fracasado y te presionaré todo lo que haga falta. Toda la influencia que tenemos como padre se convierte en condición. Y entonces criamos a nuestros niños con condiciones. Si quizá no puede ser de otra manera, solo que tal vez podemos ensanchar el marco. Entonces, si yo le pongo a un niño condiciones para ser criado y esas condiciones devienen en lo emocional, si la diferencia entre que saques un 10 o un 9 es muy bien, hijo, tienes que mejorar.
Si esa es la diferencia que el niño capta, el niño entiende que para ser amado sin condiciones tengo que cumplir las condiciones de papá, que es que tengo que sacar 10. Y la diferencia entre el 9 y el 10 es ese plus entre lo que me dan y lo que realmente necesito. Entonces, ¿qué aprendo? A comprar aceptación. ¿Qué necesitas de mí? Que sea muy buen estudiante, seré muy buen estudiante o me esforzaré. O me dirá lo contrario, te vas a enterar porque no voy a aprobar ni una. ¿Veis por qué la necesidad fundamental de ese niño, aceptación incondicional de sus peculiaridades, es que implica que tengo que conocer cuáles son sus peculiaridades, pero yo no veo más que las mías? No tengo tiempo y a veces ganas de informarme qué necesita este niño. La vida es muy complicada. Tengo bastante con mis 2 trabajos diarios para darle de comer. O quiero que vaya a un colegio trilingüe. ¿Cuántas veces me han dicho ya adultos, pero papá o mamá, en sesiones con la familia, si yo no quería que me pagaras un colegio de este tipo, quería que te sentaras conmigo a jugar con el rompecabezas. Si no necesitaba más que eso, papá o mamá. Yo no quería llevar un uniforme estupendo y no sé cuántas cosas más, solo quería jugar contigo y sentir que me querías ser importante para ti. Bueno, así pues, cuando ponemos condiciones en la crianza inicial, cuando ponemos condiciones, ¿qué es lo más fácil que aprenda el niño o la niña? Que para ser querido hay que hacer algo. No basta con ser, tengo que hacer. Y claro, cuando llego a entender que para ser querido y amado necesito hacer, hombre, pero entonces ¿cuánto valgo yo? Entonces, ¿qué soy yo? ¿Qué soy yo por mí mismo? ¿Qué importancia tiene mi vida? Si la sonrisa de mi padre la consigo cuando cumplo sus objetivos, no los míos, porque no me pregunta cuáles son los míos. ¿Se entiende? Nadie siente nada como para levantar mano y decir, oye, que me estoy sintiendo. Que estamos hablando de nuestra vida, la nuestra, no de nuestros hijos o padres, la nuestra. Bueno, vamos a ver entonces qué es lo que hace este niño con lo que se encuentra. Vamos a ver algunas modalidades. Vemos que tenemos un montón de condicionantes biológicos, un montón de condiciones antropológicos de tengo que pertenecer al grupo y sobre todo ese sentimiento de necesito sentirme amado porque de eso depende mi importancia y si me pone condiciones para ser amado, entonces es que lo que cuenta son las condiciones, no yo. Porque la lógica aplastante, tremenda de un niño en la infancia y es una lógica tremenda y se puede discernir. Si me quieren más, si hago algo, yo hago por lo que hago, no por lo que soy. Bueno, como veo, nadie se ve afectado por esto, pues esto me encanta ver gente tan sana, emocionada, qué maravilla. Esto no lo hubieran explicado hace 40 años. Pues no hace 40 años no había que lo explicara, Conchica. Entonces, no voy a levantar la mano para dormir. ¿Qué ibas a decir? Perdóname. Cuando lo haces al contrario, es decir, por ejemplo, te dicen que para que te quieran, que acepten tu vida, tienes que ser una deportista, una tal, no sé qué, pero tú no te gusta el deporte y decides que no. Pero no lo haces, o sea, que quieres ser aceptado, pero no te gusta, no vas a pasar por ahí. ¿Cómo funciona eso si tú lo que quieres es que te acepten? Entonces tenemos un problema. ¿Cuál es tu nombre? Perdóname. Patricia. A ver, a mí me gusta daros una buena noticia. Este mundo no lo han cambiado la gente que ha aceptado reglas ajenas. Si estamos aquí, no es por la gente sumisa que aceptó las condiciones sin más. Si hemos creado este mundo es la gente que no ha aceptado las condiciones que le han puesto. Ha buscado las suyas, de cual hablaremos después. Si estoy en un entorno familiar donde hay unos valores determinados y yo simplemente no quiero vivirlos, voy a tener un problema y es que puedo constatar o no, puede que esa familia cambie, puede que cambie, que tienen más valor sus valores que yo. Claro, llegar a ese punto es tremendo, porque voy a descubrir algo tremendo, pero entonces papá o mamá o abuelo, tío o quien sea, hablo simplemente de los que hay gente que nos está cuidando, pero entonces para ti, ¿qué es lo importante? ¿Que yo tenga buenas notas o yo? Mis notas o yo, mi rendimiento académico, mi rendimiento deportivo o yo.
Porque si lo que tienes más amor o más cariño es a la imagen que quieres construir de mí, más que a mí, es que tú nunca me ves. Es que no me ves. Y cuando somos invisibles ante nuestros padres es terrible porque la desesperación es brutal. Me siento tan solo, tan sola en esta familia, en este entorno donde me siento tan solo, que acabo haciendo lo que sea para llenar el hueco. Y ahí tenemos un muestrario de adicciones, todo lo que queráis, para llenar huecos. Pero es tremendo constatar que para una buena parte de los seres humanos valen bastante más las ideas preconcebidas que la realidad que tengo delante. Y es tan duro constatarlo que la mayor parte del tiempo durante la infancia vamos a tratar de idealizar lo que no tenemos, creando una contradicción permanente. Veo lo que necesito ver y no lo que hay. Lo que pasa es que mi cuerpo no lo puede engañar y este se queja. Me invento una realidad paralela y aprendo a huir de la realidad para poder sobrevivir ante ese entorno. Y además es que me la invento y me la creo, con lo cual estoy creando una enorme distorsión. Y es que aprendo a ver lo que no existe. Aprendo a vivir siempre en un estado de pseudo-alucinación. Estoy continuamente creándome una realidad para hacer soportable lo que vivo. No me puede ir muy bien si vivo siempre realidades alternativas, ¿eh? Porque para un niño o una niña aceptar esto es un dolor insufrible a veces. No puedo aceptar que no me quieran por lo que soy. ¿Esto se entiende? Incluso algunos asentís, a veces que lo entendéis, de verdad, ¿no? Igual os toca esto más allá de lo que decís, ¿no? Bueno. Vamos a ver entonces, ¿qué viene un niño? ¿Qué trae? Niño, niña, perdóname que digo niño porque se me has acostumbrado, niño, niña. No sé cómo poner un neutro, ¿no? Bueno. Vamos a ver qué trae en la cabeza ese ser cuando nace. Hay una predisposición, el cerebro humano funciona de determinada manera y eso es común a todos. Vamos a ver. ¿Qué están acostumbrados? Un niño viene condicionado porque así lo dice su naturaleza, para creer absolutamente que lo que sus padres dicen es verdad. Que sus padres siempre quieren lo mejor para él. Que no tiene por qué dudar en absoluto de las intenciones. Es extremadamente crédulo. Se lo cree todo. Es ingenuo, inocente, porque es un niño. Como tiene que ser. Con esa sonrisa que trae, uno se pregunta, ¿de dónde venís para sonreír así? De aquí no. No conoce el tiempo. En una primera etapa, la primera infancia, los niños no conocen el sentido del tiempo. Por tanto, cuando sufren, sufren tanto porque siempre es ahora. No conocen qué es mañana o pasado, no lo pueden diferir. Por tanto, el sufrimiento es desgarrador, porque esto va a ser siempre. Aún no han establecido esa temporalidad. Son incautos. Se les engaña muy fácilmente. Tienden a idealizarlo todo porque necesitan, porque sueñan. El problema es cuando su vida se convierte en un sueño forzado porque no pueden soportarla. Y con esas características llega a un entorno. Fijaos qué trae el bebé, qué trae el niño. Una credulidad total en lo que sucede. Todo está bien, todo es estupendo para mí. Lo que mis padres quieren para mí, tengo es lo mejor para mí porque son mis padres. Imaginaos qué entornos, ¿no? Vamos a poner ejemplos. Aquí. Vamos a representar hacia una familia, representamos hacia el padre, hacia la madre, y vamos a poner aquí dos niños, niña y niño. Casuística. Casuística. Aquí hay problemas. Bueno, cosa normal. Problemas serios, ¿eh? Y aquí pongamos una niña muy sensible. El 30% de las mujeres sois mujeres sensibles, hipersensibles. Eso que se llama PAS. ¿Cómo se llama PAS? Vamos a ver que esta es una niña altamente sensible, que es un don o una desgracia, depende de cómo lo manejemos, ¿eh? Puede ser una desgracia terrible, puede ser un don maravilloso, ¿no? Y entonces ve esto. Y entonces, ¿qué va a hacer la niña? Es que no tiene muchas opciones, ¿eh? Me decía una paciente que tenía, y cuando regañaba me metía en medio, porque si era un golpe que me lo llevara yo, no mi madre, pobrecita. ¡Ostras! Te ponías en medio, pero si un golpe te lo llevaras tú. Esa era la frase. Y aquí una de las frases tremendas que vamos a escuchar mucho en las familias de este tipo. Mamá, yo en lugar de tú.
Yo en lugar de tú. La madre o padre. Es decir, yo antes que tú en el sufrimiento. Mandato tremendo, imperativo, yo antes que tú en el sufrimiento. Y entonces esa niña o niño aprenderá a ponerse aquí y toda su necesidad de vivir una vida porque mira para atrás y todo está bien, toda necesidad de crecer, de desarrollarse, de generar habilidades que las tiene en montones enormes, no, la va a dedicar a esto. Y esta niña o niño mañana, en el futuro, se va a convertir en una salvador típico, será la que está siempre atento a lo que a ver cómo resuelvo, a ver cómo ayudo, a ver cómo parí, a ver cómo he hecho aquí 3 en 1 para que las cosas vayan bien. Y como eso será la mayor y la cosa más importante en su vida, resulta que ella se olvida de sí misma, que ella tiene una vida, ella se ha convertido en un objeto de, bueno, vaselina. Y en esa función, ella se olvida de su vida y podrá vivir 30, 40, 50 años más y buscar a parejas complicadas para salvarles. Fijaos, esta niña, en este caso, tengo montones de casos de esta tipología, esta niña, ¿qué va a hacer toda su vida? Ser la última en el reparto. Yo soy siempre la última. Y ver por escaparate esto para mi hijo, esto para mi hijo, esto tal, esto para mí, bueno, yo ya para el mes siguiente. A mí no me corre prisa. A mí no me corre prisa nunca nada que tenga que ver conmigo. Porque lo importante son los demás. Esto por el gesto de algunos veo que os toca, ¿no? Y que aquí estáis muchas salvadoras, ¿eh? ¿Qué carita ponéis? Bueno, vale. Caso típico. Vamos a ver otro caso. Venga, casuística. Este otro caso es, bueno, aquí hay alguien, no es otra niña, otro niño, y entonces esta niña tiene un problema de enfermedad serio. Nos toca a veces esto. Y entonces toda la atención de la familia se vuelca en esta. Está muy mal. ¿Y este? Hijo, claro, pero es que date cuenta, tu hermana cómo está, pero no, hijo, en el mejor de los casos, ¿eh? No, pero es que claro, es una prioridad, y es una prioridad porque todo, es que es una prioridad ciertamente, pero ¿y este? Este aprende que yo estoy en segundo lugar porque la prioridad es ella, y eso se lo puedes contar a un adulto, pero a un niño. Y este aprende que, bueno, yo soy el segundo. Me cargo el segundo porque siempre hay algo más importante, siempre hay algo más importante, pero yo no. Y aquí tengo que darle coherencia a esto, porque el ser humano necesita coherencia en lo que hace. ¿Y qué coherencia le doy a esto? Hombre, que lo importante siempre es esto. Lo importante es las urgencias y las emergencias del otro, lo importante son las prioridades del otro, pero yo no soy importante. Bueno, y aquí tenemos otra modalidad de lealtad. Esta es la lealtad a la enfermedad. Luego veremos más en detalle qué es la lealtad a la enfermedad. ¿Cómo se demuestra que amas a tus hijos? Qué buena pregunta, porque la verdad es que a esas alturas yo todavía no sé lo que es el amor. Créeme que no tengo ni idea de lo que es. Puedo intuir por esa mirada al bebé, en ese momento, lo que es el amor. Después ya no. Puedo entender que somos capaces de ello. De verdad, seguramente somos capaces, pero os aseguro que yo no sé lo que es. Sé lo que no es. Pero sí te puedo decir que cuanto más ancho es el campo de actuación que le doy, más se puede parecer. Cuanto menos condiciones le pongo, más se puede parecer. Y no estoy poniendo de límites concretos en lo que tenga que ver con su seguridad. No estoy hablando, cuanto más acepto que puede que sea diferente a mí, y acepto que sea así, más se acerca al concepto amor. Porque si lo único que tengo es miedo. Y si hay una antítesis a la palabra amor, es la palabra miedo. Cuando tengo miedo, cualquier miedo en la crianza por un hijo, el amor ha huido de la casa. Es una magnífica pregunta, de verdad. Me alegro que alguien como tú, con esta se haga esas preguntas. Me encanta, de verdad. Te felicito por ello, sí. No es corriente, ¿eh? Te aseguro que no es corriente. Bueno, más casuística, más cosas. Más casuística. Este señor se va por tabaco a Cuba.
Esa cosa que pasaba antes, ¿no? Se deja esto una total desprotección. Bueno, entonces, aquí alguien me dice, cuidado, yo me hago cargo, ¿eh? Yo me hago cargo, me pongo aquí a tu lado, a ver si te saco del trance y todo ese tipo de cosas. Conocí una familia donde muere el padre, un chaval de 7 años. Llega la familia con la mejor de las intenciones, porque siempre es la mejor de las intenciones. Me dijo, ahora, ya sabes, hay que cuidar a mamá porque se ha quedado muy solita, hay que cuidar mucho de ella. Y el chaval me contaba que tenía 35 años, pero ¿y yo? Pero se ha quedado solita mamá, ¿y yo? Entonces todo el mundo venía a contar lo solita que se había quedado mamá. Pero yo entonces no, bueno, pues, ¿qué tengo que asumir? Hay que ayudar a mamá por encima de todo, porque si no, me estoy saltando un código esencial, que es que mamá hay que cuidarla y protegerla. Pero es que los padres están para proteger a los hijos, no al revés. Y cuando eso da la vuelta, cuando son los hijos los que tienen que proteger a los padres y se colocan aquí arriba, hemos dado vuelta a la naturaleza. Es que esto no funciona, es que esto no puede ser así. Tendrá que ser así, puede ser así un tiempo, pero cuando eso se recoloca aquí, infantilizo a la madre, y yo me hago adulto demasiado deprisa y he roto todo el orden normal de las cosas. Claro, pero cuando son mayores... Son mayores. Cuando son mayores, son mayores. Estoy hablando de las primeras etapas que son las más vulnerables. Con un adulto vamos a hablar las cosas de otra manera, ¿no? Estamos hablando de pensar que un niño ha construido su mundo emocional, las líneas maestras a eso de los 5 años. Luego ya vamos a ir añadiendo cosas, pero eso es de los 5 años. ¿Estáis bien? Es que os caen mucho los ojos, ¿estáis bien? Igual. No hay juicio, esto es la vida. Cuando el equilibrio familiar es inexistente, y me refiero mamá y papá, mamá se preocupa, pero papá no existe. En mi lenguaje vulgar digo, si mis hijos tienen padre, pero tienen muerto. Tú no tienes un lenguaje vulgar, ¿eh? Tú tienes un lenguaje exquisito. De vulgar nada. Fíjate cómo te expresas. ¿Cómo que vulgar? Tú no tienes nada de vulgar, mujer. Vamos a ver. Sí, pero hemos elegido, ¿eh? Nosotros hemos elegido. Y pensad que todo lo que hacemos va a tener consecuencias. ¿Desde dónde elegimos un marido, una esposa? ¿Desde dónde elegimos un trabajo? ¿Desde dónde elegimos? Elegimos de la consecuencia de esto. Por tanto, si yo elijo, tendré que asumir qué voy a hacer con lo que he elegido. Me contaba el otro día alguien, una persona muy apreciada por mí, que le contaba a alguien a su vez, que bueno, estaba conviviendo con una persona insoportable, insufrible, pero que esa es la prueba de su vida. No, la prueba de su vida no es que vivas, es darte cuenta que esto no es aceptable. Ese es el aprendizaje. El aprendizaje no es venir a sufrir indefinidamente porque me ha atado a ti. El aprendizaje es venir a respetar tanto mi vida, incluso la tuya, que no te voy a aceptar. Y cuando he hecho eso, ya acabo de aprender esta lección, ya la tengo probada. Pero si me quedo ahí, no es más que una justificación para mi miedo a dejarlo, ¿eh? Pero somos artistas en contarnos películas, ¿eh? Somos auténticos artistas. ¿Cuánto talento ponemos en ello? Es una cosa maravillosa, ¿no? Por ahí noto murmullo. Bueno, estamos hablando de más casos, ¿no? Bueno, vamos a poner más casos. Tengo una paciente, esta chica, pues es curioso, ¿no? Un padre alcohólico, os cuento, y militar. Es una cosa fascinante ver que 3 hijos, Policía Municipal, Policía Nacional, Guardia Civil. ¿Será casualidad? Aquí la lealtad es cómo os protejo con lo mismo que he aprendido a ti, mamá, de este señor que es un energúmeno que viene y pega palizas. No me digáis que estadísticamente es posible que 3 hijos, 3 de 3 se dediquen a esta cosa de la seguridad y llevan un arma. Y esta chica va y me cuenta el otro día, madre mía, con 35 años que tiene. Le he pedido permiso, ¿eh? Por supuesto, no sabéis quién es, pero... hija, es que me tienes harta con querer protegerme tanto. Pero mamá,
Déjame en paz, ya decidí yo, déjame en paz, porque entre tu padre y tú me habéis metido un emparedado aquí protegiéndome, déjame en paz. Y me quedé loca, pero ¿cómo es posible? Has dedicado tu vida a proteger a mamá, toda tu vida a proteger a tu mamá y a encabronarte con tu padre y a perder tu vida mientras. Ve la lealtad a mamá y su desprotección. Si mamá quiere estar ahí, deja en paz a tu madre, hombre, que tú no puedes salvar a nadie, no se puede salvar a nadie. Y entonces se queda estupefacto porque resulta, pero entonces, sí, entonces, claro, ¿quién te ha pedido ayuda aquí? ¿Te ha pedido alguien? Y entonces aquí tengo la lealtad al más débil. ¿Pero quién es el más débil aquí? ¿No? Entonces se queda perpleja a sus 30 y tantos años diciendo, pero entonces toda tu vida has estado empleando la energía en algo que no funciona, no sirve para nada. ¿Veis lo que pasa cuando no miro lo que pasa? Cuando no miro mi vida. Entonces esta mujer que ha estado aquí siempre poniendo está cabreadísima con el padre, ahora que el padre ya es un ángel, porque ya sobre todo no puede beber, es que simplemente ya no puede hacer lo que hace, no porque haya cambiado, es que ya no tiene capacidad. Y entonces resulta que mi papel, esto se llama identificación, me he identificado con mamá, acordaos que os decía que a los 5 años empieza una diferenciación, pero no siempre, cuando hay mucho sufrimiento en la familia, alguien se queda con el sufrimiento de uno de los padres y me identifico con él. Voy a salvarte de ese sufrimiento o por lo menos me siento mejor si sufro como tú. Acordaos, si me parezco a vosotros como padres, va a ser más fácil que me queráis. Así que si tú sufres, yo sufro. Cuanto más me parezca a ti, mamá o papá, más me vas a querer. Y eso explica una cantidad de cosas después increíble. Entonces esta chica resulta que me dice, pero entonces, todos tus 35 años, sí, para llegar aquí, ¿está en serio para llegar aquí? Coger carrera y saltar. 35 años y ni un minuto más. ¿Qué decir? Que te ha dedicado a salvar a alguien que no tiene que ser salvado de nada en absoluto. Y me identifico con mi madre, protejo a mi madre como si fuera ella contra mi padre, como si fuera el monstruo de... Aquí nadie me ha pedido nada. 35 años, hombre, era para que hubiera tomado decisiones. Y descubre que 35 años tirados a la basura de lo inútil. Lealtad al sufrimiento. De otro, el sufrimiento de otro. ¿Más casos? ¿Os interesa esto que os cuento? Gracias. Gracias por vuestro interés. Vamos a poner más casos. Venga. Aquí un chaval, este era hijo de 2 profesores universitarios de la Autónoma, hijo único, y ese chaval, el padre y la madre, pero sobre todo el padre, era de tal naturaleza que nunca le dejaba ganar a ningún juego, nunca. Esta risa que viene. No, porque no, es que el padre era más niño que el niño, entonces... Pero ni al parchís haciendo trampas, nunca, nada. Entonces el chaval vino porque tuvo un brote psicótico por consumo excesivo de marihuana. Cuando hablaba de sus padres, era tal la congoja, el dolor, es que nunca me han visto. Nunca jugaban conmigo, competían conmigo. Soy un niño. Qué dolor cuando alguien te cuenta eso, quizá por primera vez en su vida, porque creas el clima para que lo cuente, a lo mejor porque no le comparas con nadie. Y entonces se pone a llorar, ese desgarro tremendo, ¿no? ¿Quién soy yo para mis padres entonces? Se puede ver. Hay un caso que conté, que era una reunión pasada, pero voy a añadir un elemento más, ¿no? Este caso, es un chaval militar, también era hijo único, y una madre tan invasiva, me contaba cosas y que realmente algunas veces nos excedemos con la protección, ¿eh? Una madre tan tremendamente invasiva que este chaval que se casó con una chica, que tuvieron una hija, decidió, y me lo confesó, solo porque te vas a fastidiar de irse a la guerra en Bosnia. Y él me dijo, si me matan y te vas a enterar. Es que se le escapó la frase, a ver si me matan y te vas a enterar. De hecho, derivó y decidió que se veía que era mejor ser homosexual. También por esto.
también por esto. Es que, claro, cuando no hay situación donde está, vas y ves la motivación real que tiene esta persona para hacer esto, la motivación real era simplemente darle a mi madre en los morros. ¿Qué te molestaba más? Que me fuera de tu lado y que además hiciera esto. Lo hizo en este caso, lo hizo exclusivamente por darle aquí a esta señora. Esta es la lealtad inversa. Te vas a enterar. Tengo otro chico aquí. Este chaval también le dio por la rama violenta, ¿no? Hay de todo, ¿no? Este chaval, pues resulta que su madre se queda embarazada un día de él y ese señor se marcha porque ella la echa y desaparece. Y nunca le dice el chaval quién es el padre. Bueno, el chaval se siente mal y aprovechando, uno tiene algunos conocimientos, le busco el teléfono del padre. Conozco mucha gente que en este trabajo me hicieron ese favor. Este chaval consumidor habitual de hachís, uno de los individuos más racistas que he conocido, buscaba bronca en cualquier lugar simplemente para sacar la ira que tenía dentro, que era tremenda, era una bomba. Resulta que va y se pone en contacto con el padre. Qué maravilla, era traficante de drogas en Bilbao. Qué éxito tuvimos. Las cosas más increíbles que me han pasado, ¿no? Y ni me lo cuenta, a mí lo que me quiere mi padre, y a verle. Bueno, pues nada, más casos, más ponemos más casitos. Las he encogido. Ojo, si salimos a la calle y miramos cualquiera de estos edificios y podemos levantar el tejado y entrar, veríamos cosas de esta. Esta es la vida. Este es el mundo real. Sé que tiene que haber familias estupendas, sé que tiene que haber, confío en que las hayas, pero una familia realmente sana no he conocido ninguna, porque no sé dónde, es que no sé cómo podría haberse construido, no sé dónde podría haber partido. Podemos hacerlo a partir de ahora, con lo que nos queda, con lo que queda, ¿no? ¿Dices algo? Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Bueno. Vamos a ver entonces en las familias cuáles son las cosas que van a crear lealtades enfermizas. Vamos a ver. La competitividad con el hijo, con los hijos. Competir con los hijos. Esto es muy frecuente en personas cuando uno de los cónyuges se siente muy inseguro. Muy seguro porque ya viene de sus propias historias. Entonces, yo en mis propias historias sí. Resulta que si yo no me siento muy allá como mujer o como hombre, no sé qué sucede, pues lo más probable es que si mi marido, mi mujer, mi pareja muestra mucha simpatía por el hijo o la hija, me pongo un poco nervioso. Es que estas cosas pasan, ¿eh? Entonces compito con mi propia hija o con mi propio hijo. Las comparaciones. Ya podía ser como tu sobrino, ya podía ser como ese, no sé, ya podía ser con tu hermano, fíjate lo que hace. Las comparaciones me quitan la identidad. Porque si tengo que parecerme a alguien, es que no está bien como soy, es que a mí me pasa algo, yo tengo algún defecto. Todas estas cosas van a hacer que queremos una especie de vergüenza inconsciente tremenda. Y entonces que nunca nos abramos al mundo porque van a acabar conociendo lo que hay dentro de mí. Eso que no sé qué es, pero es terrible. Porque si mis propios padres traicionaron esa necesidad que tengo de ser maravilloso para ellos, debe ser que hay algo mal, algo que está mal en mí. Así que nunca lo vean. ¿Sabéis a qué da lugar eso? A que nunca me abra, nunca confíe, nunca genere una complicidad profunda, nunca me pueda acercar a nadie suficientemente, no voy a ser que un día me descubran. ¿Cuántos de vosotros levanta la mano y tiene ese sentimiento de vergüenza profunda, íntima, que no quiero que nadie sepa? ¿Cuántos de vosotros? Venga, levantamos aquí. ¿Uno solo? Vamos a ver. Y entonces eso da lugar, ¿sabéis a qué? A que cuando alguien me dice, es que claro, ¿y si hago esto? Y entonces vamos persiguiendo el miedo que tiene. Los miedos invisibles, son miedos tremendos, son miedos tremendos, ¿no? Y cuando le digo, ¿y si haces esto? ¿Y si te equivocas aquí? ¿Y si en esa confidencialidad? ¿Y si haces el examen? Entonces van teniendo miedo. Hay un miedo singular, extraño, que no saben qué es. Y al final se dan cuenta que no hay nada detrás, pero se vive como un miedo real. Ahí está detrás de la vergüenza, está escondida, ahí en lo más profundo, esperando que alguien la descubra.
Y esa vergüenza me hace sentir que hay algo en mí defectuoso, así que nunca me mostraré y por tanto nunca alcanzaré el desarrollo de mis talentos porque ni siquiera sé cuáles son. Bien. El abandono es una de las cosas más terribles, ¿no? O sea, no hace falta irse por tabaco a Cuba, ¿eh? No, el abandono es que no estoy. Y si hay algo que caracteriza a los padres competentes, si hubiéramos alguno aquí que yo de luego no lo he sido, es la disponibilidad. Qué palabra maravillosa. Estoy disponible para ti, siempre. Estoy disponible para ti. Pero a nosotros también cuando tú pides a tus padres para ayuda con, yo qué sé, como datos de homosexualidad y ellos no responden, ¿o no? ¿Sería Hombre, abandono? ¿a ti qué te parece? Creo que sí. ¿Solo lo crees? Mira, fíjate bien lo que acabo de decir, que es tremendo, y me alegro que tengas esa capacidad para confiar en nosotros. Claro, porque estamos hablando de nosotros, ¿no? ¿Qué sucede cuando pasa eso? Fijaos qué cosa más tremenda, ¿eh? Aquí está papá y aquí está mamá. Y aquí está una niña, por ejemplo, que ha sufrido eso. Vamos a ver lo que va a pasar aquí, que esto es espantoso, visto de fuera y desde dentro. Eso es espantoso siempre. ¿Por qué? Esta niña no lo cuenta en el caso de que no lo cuente, que se lo más probable que no lo cuente. ¿Qué ha tenido que pasar para que lo cuente o no lo cuente o no lo escuchen? ¿Qué ha tenido que pasar antes? ¿Qué historia hay detrás para que esta niña que viene a contar algo no le escuchen? ¿Qué ha tenido que pasar? ¿En qué están estas dos personas? ¿En qué están en su vida como para esto? ¿Y qué se ha creado? ¿Qué clima se ha creado en la totalidad de esto como para que esta niña o no lo cuenta directamente o para qué? O lo cuenta y no me hacen ni caso. Llega la niña con su pequeño dramita familiar porque le han quitado el sacapuntas. Y llega papá, hija, es una tontería, cuéntaselo a tu madre. Y deja que madre que está haciendo lo que... Venga, que son tonterías, vete y ponte a hacer la tarea. ¿Y qué hace la niña? Pues casi mejor me callo, ¿no? ¿Por qué? Porque no soy importante, ni yo ni lo que digo. Y mañana pasan otras cosas, eso. Y no lo cuento. Y entonces, ¿cómo interpreta la niña lo que le ha sucedido? ¿Cómo lo interpreta? Un abuso. Un abuso. Fíjate lo que estamos, que la trascendencia de esto es increíble en el futuro. No os podéis, bueno, algunos os podéis hacer una idea porque lo vivís, ¿no? Pero, ¿qué interpreta? No tengo importancia, lo que a mí le pasa no le importa a nadie. ¿Y qué hace con ese dolor, con ese vacío, con ese agujero que se le queda aquí dentro, con esa falta de arropo, de compañía, de amparo? ¿Qué hace? ¿Me lo merezco? ¿Haber hecho algo mal? ¿La vida es esto? Y con esa vivencia, que la estoy viendo en ti, con esa vivencia voy por la vida. ¿Y cómo interpreto mi vida? ¿Quién soy yo entonces? ¿Quién soy yo entonces? ¿Qué soy yo más bien? ¿Qué soy yo entonces? Algo que no tiene importancia. Mirad, el caso de los abusos. En este caso, que dicen que habría entre esta herida de abandono y rechazo. A mí me resonaba más hacia el rechazo que hacia el abandono, pero al final tiene más. La catalogación, esas heridas, a ver, podemos, quizá hay una más, esas 5 heridas de las que se habla actualmente, hay una más predominante que otras, pero básicamente que suelen estar casi todas juntas, en distinta proporción, porque esto es un abandono. Se dice que el rechazo empieza antes porque puede sentir el bebé aquí dentro el rechazo porque no me viene bien tener este hijo, y el bebé siente el rechazo, y la emoción del rechazo aquí dentro es una cosa muy seria, ¿eh? Porque puede que dedique el resto de mi vida a ver qué hago para merecerme el estar aquí. Con lo cual la idea del desmerecimiento viene servida. Pero el abandono se suele interpretar, a mí me abandonan porque hay algo que está mal en mí. Porque mi guión viene, necesito sentirme maravillosa para mis padres. Porque es que lo soy. Es que lo somos, ¿eh? Merecimiento me lleva a pensar, no valgo, no soy importante. No soy importante porque mis padres, acordaos, son mis referentes, lo han sido siempre. Aunque luego de adulto no sean tanto, pero en ese momento se ha construido una imagen de mí.
El abuso es una de las cosas infantiles, una de las cosas más espantosas que existen. Yo voy a contar por qué. La interpretación que hace la persona de eso que ha sufrido, la interpretación le acaba definiendo ante sí misma. Mira, es espantoso saber que en España, como en el resto de los países del mundo occidental, entre el 30 y el 40% de los niños o niñas han sufrido algún tipo de abuso sexual. Entre el 30 y el 40%. Tenía que darnos tanta vergüenza que se nos caer de la cara de vergüenza al suelo. Esto es lo que pasa en España, Francia, Italia, en fin. No somos especiales en eso, estamos en la cola, en el mismo lugar. Y además casi siempre en entornos cercanos. Es decir, que por lo menos, no sé, 120 de sus señorías han sufrido abuso. Pero de esto no vamos a hablar, ¿eh? De esto no se habla. De esto no se habla. ¿Por qué es tanta la vergüenza? Se ha conseguido hablar del suicidio, que comparado con esto es una minucia, claro, 3.000 muertos, pues comparado con esta locura, pero esto no vamos a hablar. No sé si porque no es tanta vergüenza o tanto miedo que de esto no vamos a hablar. Y el problema es que, voy a contaros un caso. Este era hijo de un embajador español. Y un día lo conté en un grupo, con 34 o 35 años que tenía. Y entonces contó que el conserje de la casa en la que vivía le obligaba a masturbar a él y a su hijo, al hijo del conserje. Y por supuesto con amenaza, cuando esto como se entere tu padre, las amenazas típicas de este tipo de comportamientos que no tiene ni nombre, ¿no? Este chaval habría pensado muchas veces cortarse el brazo. Incluso lo había intentado con cortes que nadie entendía por qué se los había hecho. Esto lo contaba con 35 años, ¿eh? ¿Con qué edad le pasó eso? 5, 6, 7. Este chaval había estado casado. Claro, imaginaos cómo vive la sexualidad una persona que lleva dentro de sí ese estigma. Conocí a una chica vasca cuando tenía 10 años. Esta chica era hija de un tabernero de allí. Tabernero en el más puro sentido peyorativo de la palabra. Esta chica desarrolló muy pronto, con 10 años ya tenía chicas que desarrolló muy pronto. Entonces este señor salía de su taberna, las tabernas de los amiguetes, son varios donde hay, palabras textuales porque se acordaba perfectamente. Fijaos qué putita hija tan guapa tengo. Es que se acordaba de la frase. Entonces, claro, veis a los habitantes de ese ámbito tocando, manoseando, y una cierta satisfacción en la cara del padre. Imaginaos una niña con 9 años que no tiene claro nada todavía de casi nada, una vinculación con lo sexual de ese tipo. ¿Por qué venía la chica? A esa chica le he conocido no menos de 10 parejas. Era increíble la capacidad de seducción que tenía. Lo intentó conmigo, pero directamente. No se daba ni cuenta. Porque claro, ver que papá sonríe ante este tipo de cosas, que papá se siente complacido, lealtad a papá. Y al mismo tiempo el asco que esto me producía, conviviendo de forma complicada ahí dentro. ¿Os hacéis una idea de la empanada mental? ¿Más casos? ¿Para qué queréis que os esté contando estos casos? Hombre, para que os hagáis una idea de qué es esto de la lealtad. Todo esto, comparaciones, abandonos, rechazos, incoherencias. Cuando decimos a alguien, hombre, hija, haz lo que te digo, no lo que yo hago. No, no, papá o mamá, yo es que aprendo lo que tú haces. Porque si aprendo de tu incoherencia, ya no sé qué es lo real. Escuchaba el otro día un trabajo sociológico que hizo una persona del País Vasco. Y fijaos lo que ha hecho para que veáis lo que son las cosas. Ha hecho en un contenedor totalmente oscuras y son grabaciones de gritos a favor de ETA de los años 80. ¿Y qué siente una persona cuando pasa ahí y de repente escucha todo eso, ¿no? Bueno, entonces habla alguien de que los hijos de la gente que no estaba en ese juego, cuando pasaban por la calle, siempre los metían en una habitación y no les decían nada. No vaya a ser que contaran en el colegio y tuvieran un problema esa familia. El problema de esos chavales, al no tener claro
qué es lo que está pasando y no tiene información como ella, no pueden diferenciar fácilmente lo que es bueno y lo que es malo en su vida diaria. No tienen referentes de lo que es bueno y lo que no. Así que en las familias que hay silencios, tenemos lealtad a los silencios. En las familias que hay secretos, tenemos lealtad a los secretos. Guardamos secretos, pero si guardamos secretos nos estallan antes o después porque acaban saliendo. Manipulaciones, esto es increíble, porque claro, somos... Dime. Bueno, yo haría esto, pero tú haz lo que quieras. Eso se llama chantaje. Eso es chantaje, pero ¿dónde entra? Vamos a ver. Si yo te digo, mi hija, tú puedes estudiar lo que quieras, pero si haces medicina va a ser mucho mejor. Pero, a ver. A ver. Y eso se puede hacer de forma infinitamente sutil, increíblemente sutil, ¿eh? Se puede hacer mucho más suave, porque eso es muy burdo, ¿no? Bueno, dije así, no, pero ya sabes que yo siempre te dejo la libertad, que hagas lo que quieras. Hombre, lo que pasa es que a mí me fue muy bien haciendo esto. ¿Veis? Entonces, me estás pidiendo pescado y te digo una serpiente. Yo digo mi serpiente. Yo digo mi experiencia como la única posible. Yo te puedo dar un consejo, te puedo decir, haz lo que quieras, pero es importante que te des cuenta que te respeto profundamente. Pero si tengo miedo, no te debo respetar, porque tengo miedo que te vaya mal y sentirme culpable por ello. ¿Veis? Cómo me gusta cómo escuchas, me encanta. Bueno. Lealtad a la enfermedad. Ese es un asunto importante, la enfermedad. La enfermedad como... cuando se ha utilizado la enfermedad para conseguir cosas, entonces aquí yo no sé si me puedo sentir mejor que tú, mamá o papá, si tú sufres tanto, porque me siento culpable. Así que se ha utilizado la enfermedad como argumento para hacer. Eso se ve mucho en familias donde ha habido trastornos mentales muy sostenidos. El papá, conozco una familia que el padre se metió en la cama con una depresión y no salió en 3 años. ¿Qué le pasó? No, papá, no le pasa nada. No está bien, ¿no? Cuando se utiliza la enfermedad como argumento para no confrontarse con la vida, probablemente yo voy a aprender eso. Porque yo, otra de las frases, yo en lugar de ti es yo igual que tú. He conocido personas que les podía haber ido económicamente muy bien en la vida porque tenían mucho talento, pero si tienen padres más menesterosos, me da tanta vergüenza llegar y ver a mis padres como lo pasan, que o me aceptan dinero o yo no puedo sentirme mejor que ellos, no puedo medrar mejor que ellos, porque me siento mal. Si mis padres económicamente le van mal o le han ido mal, yo no me puedo permitir que me vayan bien las cosas, porque me siento mal con ello. Si mis padres tienen una relación fatal desde siempre, yo no sé si me puedo permitir llegar con mis hijos tan alegres, tan contentos, todos tan felices, porque me siento mal. Me siento mal. Y ahí yo igual que vosotros. Así que he conocido un montón de personas que no han podido tener una relación de pareja adecuada porque había un vínculo de dependencia tremenda, de lealtad tremenda con el dolor de mis padres, yo igual que vosotros. El sufrimiento para mí aumenta el sentimiento de pertenencia, ¿no? Yo igual de enfermo que vosotros, yo igual de triste que vosotros, yo igual de sufriente que vosotros. Y así me siento mejor conmigo, porque soy como vosotros. Esto es espantosamente tremendo, pero es que es así. Lo he visto en docenas de casos. Claro, si el molde de lo que puedes hacer es estrecho, no te doy demasiado margen porque fuera de ese molde va a haber culpa. Así que el molde es pequeñito, el molde que son mis valores y te los impongo en un margen muy estrecho y te los impongo. Si te sales de ello te vas a acabar sintiendo mal. Y o te alejas mucho, te vas muy lejos, muy lejos, muy lejos, afectivamente o físicamente, o te vas a acabar sintiendo mal. Es que no puedo soportar una madre que me maneja de esas maneras, ¿no? Vale. Por tanto, fijaos, si tengo la inmensa suerte de que el margen que me has dado es así de grande, aquí cabe muchas opciones. Pero si el temor de mis padres a hacerlo mal
es así de estrecho, aquí cabe muy poco, y probablemente mi naturaleza está fuera de aquí, pero tengo que contenerla. Y eso va a tener lugar, eso va a dar lugar a muchos problemas en el futuro. Va a acabar teniendo estallido de cualquier tipo, porque la traición a mí mismo tiene un precio, ¿eh? Tiene un precio de infelicidad terrible. Si yo me traiciono en beneficio de mis padres, voy a sentirme muy mal. Aunque sienta que tenga más pertenencia, me parezco más a ellos. ¿Esto se entiende? Los padres debemos aceptar, los padres varones, que nuestros hijos puede que vuelen más alto que nosotros, qué maravilla. Y las madres tenemos que aceptar que nuestros hijos se van a ir, qué maravilla. Pero a veces no nos gusta y manejamos para que no sea así. Para que se queden cerca con nosotros, porque igual los hemos tenido simplemente para que llenen nuestra vida. Claro, como lo he tenido para que llenen mi vida, que se marchen, deja mi vida vacía, porque nunca la llené por mí mismo. Entonces, cuando traigo hijos con una intención y creo en determinados valores para manejarlo así, qué tremendo cuando hago eso, ¿eh? Porque le estoy condenando a que se quede atado a mí. Aquí veo que hay gente que asiente, ¿no? ¿Alguna pregunta? Con respecto a lo que comentabas antes del miedo al éxito por parte de los padres en cierta situación, ¿hasta qué punto crees que hay un componente cultural aquí en España por el hecho de que, por motivos de bagaje cultural e histórico, hay incluso una criminalización, al contrario que en países anglosajones, una criminalización también bastante sistematizada de cara a las personas que tienen éxito en la vida? Personas que tienen cierta abundancia económica. ¿Cómo me alegro que me haga esa pregunta que diera un político? Vamos a ver si para entender la enorme complejidad del caso vamos a ver recapitulando. Bien, aquí tenemos, hemos visto que durante el embarazo pueden pasar cosas. Aquí tenemos al padre y a la madre con sus historias. Aquí tenemos la familia del padre y la familia de la madre con todo su conjunto de valores que ahora veremos. Aquí tenemos un contexto sociológico que ya veremos. Y aquí además tenemos que este bebé, este niño que empieza a caminar, y aquí tenemos la guardería, el colegio, los profesores, el barrio, el entorno, la religión, el nivel económico. Todo eso está influyendo. Y uno tiene el atrevimiento de decir, este soy yo. Bueno, a ver. Encontrar quién soy yo aquí no va a costar Dios y ayuda. Encontrar quién soy yo aquí, con este montón de influencias que vienen por todo lado, es un trabajo ímpro, es un trabajo heroico. Porque conseguir esto va a significar casi siempre que te vas a marchar de alguna parte, o de muchas. En el momento que comienzo a indagar, me di cuenta que generalmente el espacio que ocupo es mucho más pequeño que el que necesito tener. ¿No? Porque esto deja un margen muy estrecho, ¿eh? El conjunto de fuerzas que influyen desde aquí es enorme, deja muy poco margen. Y entonces yo creo que me muevo por aquí, bueno, como no puedo, pero igual yo necesito una apertura así de grande. Pero si me salgo de aquí y siento que traiciono valores, siento que se me va a criticar, siento que se me va a jugar, siento todo este tipo de cosas, probablemente me quedaré aquí. Y si me quedo aquí en este carril, voy a ser tremendamente infeliz porque no es mi talla. Llevo unos zapatos 4 tallas más pequeños que mi pie. Voy a utilizar todo mi potencial intelectual para justificar por qué estoy donde no quiero estar. ¿Os dais cuenta? Que todo esto propende. Aquí hay dos fuerzas siempre que nos mueve al ser humano. Desde que somos niños. Los niños tienen una curiosidad así de grande. Y un miedo así de pequeño. Pero cuando somos adultos nos invertimos esto. Y entonces tengo un miedo así de grande y una curiosidad así de pequeña. Y se acabó la exploración de la vida. ¿Por qué? Porque más vale lo malo conocido. ¿Qué refrán? Más vale lo malo conocido. Pero es que es el refrán más pronunciado en lengua española. Más vale lo malo conocido. Pero ¿cómo va a valer más lo malo conocido? Eso quiere decir que te quedas aquí porque si te quedas aquí, te apoderarán todo y sentirás un sentimiento de pertenencia maravilloso. Fíjate qué bien, qué buen niño es. Esa frase, fíjate qué buen niño, deja de aquí no se mueve. Pero si es un niño, hombre, déjale que se mueva. No. Vale. Pues entonces te quedas aquí en el carrilito, que eres un buen niño, una buena niña, te quedas aquí, repite la vieja historia y te conviertes en una maravillosa fotocopia en blanco y negro de lo que tú eres.
Pero recuerdo que los que han cambiado el mundo son los que se han salido de aquí. Y entonces, en el propio organismo, eso que se llama metabolismo, hay dos funciones. Una es construye, otra destruye. Construye células nuevas y me deshago de las antiguas. Hay un continuo trasiego entre lo conservador y lo innovador. Eso es un equilibrio, pero aún así deja margen para el crecimiento. Un excesivo control estrecha el campo de la vida, una ausencia total de control la expande. Son dos desequilibrios por igual. A ver, cada generación va a traer algo distinto. ¡Qué bien! Y qué buenas son las grandes y maravillosas ovejas negras que se salen del redil porque nunca hay manadas de ovejas negras. Siempre son individuos, siempre son gente suelta. Pero las ovejas negras cambiaron el mundo. ¿Alguna pregunta más? ¿Cómo te puedes liberar de esa carga que llevas atrás? ¿Cómo me alegro también que me hagas esa pregunta? Pues, voy a daros dos ideas, dos patrones de pensamiento. Fijaos que las lealtades, como veis, se van a fundamentar en 2 o 3 frases. Yo igual que tú, yo menos que tú o yo en lugar de tú. Es decir, en todas esas frases sigue habiendo un niño pequeño que está buscando el amor, no un adulto que ya no necesita eso, necesita otras cosas. Por tanto, la lealtad enfermiza tiene que ver con que me quedé detenido, paralizado en un periodo infantil. No crecí ahí. Si no, yo ya no necesito ser leal a nadie. En todo caso, a mí. Voy a dar 2 ideas. A partir de las cuales construir. La metodología es algo bastante más complejo, pero vamos a dar 2 ideas. Bueno, esas 2 ideas tienen una carga metafórica importante porque, acordaos que Jesucristo predicaba con parábolas porque son tremendamente penetrantes en la intuición, ¿no? Más que los argumentos. Una persona, cualquiera de vosotros, está aquí, mira para atrás, metafóricamente hablando, y aquí tengo 2 padres, 4 abuelos, 8 bisabuelos, y así hasta Adán y Eva si existieron. Bueno, yo miro esto y con las mentes que tenemos los seres humanos tan dedicadas al corto plazo, porque nosotros miramos el corto plazo, es lo que hemos aprendido, mirar el corto plazo. Fijaos que nuestra inteligencia, castrada como pocas cosas, ni siquiera nos permitimos imaginar más allá de lo que nuestras lealtades nos permiten. No voy a ser que genere mucha disonancia y me sienta mal con mi propio pensamiento. Por tanto, nuestra imaginación está limitada al tamaño de mi miedo. Entonces, yo miro para atrás y digo, ostras, en esta familia, yo tengo lealtad especialmente a este grupo, ¿no? Pero en esta familia, en varias generaciones, habrá que ha habido asesinos, gente de mal vivir, gente maravillosa, gente fantástica, gente que ha sido capaz de amar. Aquí ha habido de todo. Aquí tiene un surtido de todo en una familia. Pues no se ha de todo. Por supuesto que había tenido un tatarabuelo que fue un criminal que mató a no sé quién. Pues ¿quién se va a liberar de esto? Bueno, pero claro, ¿por qué escojo esto? Por proximidad, por cercanía, porque las memoria, porque les escucho, porque los dictados han llegado muy cerca, porque están en forma de refranes, en forma de frases, en forma de tal. Claro, y esto tiene que ver con las lealtades transgeneracionales enfermizas. ¿Y esto cómo funciona? Y ahora entra tu pregunta. Si mi bisabuela murió de parto, o se murieron muchos sus hijos que conocieron, una cosa corriente en la época, ¿qué es lo que puede transmitir su serpiente particular en forma de pez? Hija mía, ten mucho cuidado con el embarazo que te puede matar. Y yo transmito eso porque es lo que tengo, es lo que he aprendido y es lo bueno para mí. Y puede llegar aquí en forma de no puedo quedarme embarazada, no quiero tener hijos o simplemente ni siquiera me emparejo. Si aquí tuve un bisabuelo que fue un canalla redomado, aquí hay mujeres también canallas, pero bueno, este señor fue un déspota, un tirano terrible. Aquí esto lo que transmitió es mucho cuidado con los hombres terribles, muchísimo cuidado. Entonces, pero que aquí no haya parejas, o que personas muy lánguidas, muy débiles, en fin, gente que no tiene ni chicha ni limona, para que no me recuerde, no haga lo mismo que mi bisabuelo. Y entonces esto va a durar que elijo las parejas con estos mandatos que ni siquiera veo, pero que se han transmitido. Conocí una chica
que era muy buena profesión, pero la verdad es que le iba mal, y ella no entendía por qué iban tan mal económicamente las cosas, y entonces, ahondando, indagando, porque hay gente que va a indagar, porque hay gente que se interesa en ver de dónde vienen las cosas, y entonces descubrió que su bisabuelo había sido ejecutado en la guerra por estar en el sitio adecuado, inadecuado, quiero decir, o adecuado para ir a fusilarlas, ¿no? Era la persona más rica del pueblo. Le costó la vida. Claro, ¿cuál es el mensaje que llegó? Mucho cuidado con la riqueza que te puede matar. Y llega inconscientemente. Mucho cuidado con el éxito que te puede matar. ¿Mm? El contexto en España, el contexto sociológico en España, no sé por qué muchas guerras, porque esto es, en fin, hemos sido particularmente caínitas, es mucho cuidado con el éxito que va a generar grandes envidias. Hay países que no, pero este sí. Y que hay una explicación sociológica que viene muy atrás. No, esto no lo hemos inventado. Quizá un país que ha convivido tantas culturas, tantos imperios, tanta discriminación, ha creado una manera de entender la vida. La manera de entender la vida es que España, el gran pecado capital es la envidia. Hay otros sitios donde hay otras cosas, pero aquí es este. Es decir, el éxito aquí se contempla, esto como elemento sociológico, además de todo lo demás, que no te cuento todo lo demás que tenemos aquí, ¿no? Este es lo que aquí más nos toca. Y eso se nota mucho, porque la corrala típica de toda la vida, donde todo el mundo se pone a cargo de un burro, tiene que ver con la envidia y la insatisfacción de la vida de cada uno. Y eso se ha dado aquí. En Francia es otra cosa, o en Italia, aquí sí. Bueno, pues cada país, aquí cada uno arrastra sus historias, ¿no? Bien, primera idea. Hombre, tengo una persona que hizo su carta, su árbol genealógico hasta 1500. Se indagó, ni os cuento lo que indagó. Resulta que es una familia de Baleares, de la nobleza balear, son una familia muy entrópica y pudo hacerlo porque ahí se casan siempre con ellos mismos, con lo cual resultó muy fácil, ¿no? Bueno, yo puedo escoger, pero hombre, ¿por qué me limito a esto? Si quiero ser leal y quiero tener ese sentimiento de lealtad, pues muy bien, pero hombre, eso puedo ser leal porque aquí ha habido de todo, aquí hay gente maravillosa, gente capaz que ha sido capaz de desafiar el mundo y la vida. Yo tengo que tener eso aquí, lo puedo buscar o no, pero sé que ha habido porque estadísticamente es así. ¿Por qué no escojo de la totalidad de mis talentos, todos los que tengo, aquellos, en honor a mi familia? Un árbol familiar es algo muy grande, que tiene raíces muy profundas, pero si escojo el lado que está podrido, que igual es la última rama de la que vengo yo, pues hombre, es un árbol que sabe un asco, pero el árbol tiene muchas ramas. Y si no cojo una semillita de si un pino me lleva un piñón y me voy a una parcela y planto mi pino allí, pongo mi piñoncito y hago un árbol nuevo. Sí que... Totalmente, totalmente, no la vemos, pero sí la vemos cómo funcionan. La palabra inconsciente... Sí. No. Pero fíjate bien, empleas la palabra adecuada, es inconsciente. ¿Cuándo una cosa deja de ser inconsciente? Cuando soy consciente, eso no quiere decir que haya resuelto el problema, pero sé dónde está el problema. Y ahora vemos, si queréis, un poco de cómo trabajar esto. Pero ¿veis lo que quiero decir? Yo no puedo quedarme en el corto plazo, porque si me quedo aquí probablemente la rama de la que vengo, pues está un poquito todo, tiene gusanos. Pero igual el tronco está muy sano. Probablemente puedo, si quiero utilizar ese argumento, puedo sentirme orgulloso de mi clan si escojo lo mejor. Pero para eso, si me quedo aquí, igual es demasiado estrecho la visión y no lo veo. Por tanto, yo no traiciono a mi familia haciendo cosas distintas. En todo caso, traiciono los dictados de esta parte de la familia. Y la segunda idea es la siguiente. Hombre, para los que tenéis o tenemos una visión espiritual de la vida, o medio espiritual o medio pensionista, no sé. Hombre, lo que nos diferencia de un mono, hombre, en el cuerpo tenemos menos pelo y es algo más refinado, ¿no? Lo nuestro ha mejorado un poco la especie. Lo que nos diferencia de esto es que quizá el componente de alma espiritual es bastante mayor. Bien, si yo resulta que este cuerpo mío contiene un alma o lo habita un alma, probablemente esto va bastante más allá del parentesco de sangre. Por tanto, si yo necesito ser leal a algo, es a mí. A mí. ¿Y qué es eso de ser leal a mí? Hombre, si yo no me sanando las muchas heridas que tengo que tienen que ver con la dependencia, yo no sé ni lo que es ese mí. Pero claro, si os dais cuenta, el comportamiento que tenemos habitualmente tiene que ver tanto con la infancia
que a veces ni entendemos por qué me comporto así. De hecho, el 80% de las cosas que hacemos ni siquiera sabemos por qué las hacemos, pero las hacemos por algo. Si en la totalidad de las cosas que me mueven yo no veo más que esta parte, y esta no la veo, aquí hay algo enorme que no entiendo, oye, esa es mi tarea, ¿eh? Esta es mi tarea. Porque cuanto más voy profundizando y viendo por qué y para qué, más herramientas tengo para cambiar. Y luego tengo que cambiarlo, pero más veo de dónde viene. Es tan liberador, por ejemplo, un trabajo regresivo, cuando se trabaja terapia regresiva. Es tan liberador ver que aquí hay algo que explica perfectamente lo que soy y que hay una emoción contenida y la puedo liberar, que esto ha desaparecido como problema. Que a veces hay que hacer muy pocas cosas, simplemente descubrir lo que hay dentro, ¿no? Bien, pero todo esto que tiene que ver con cientos de generaciones, con toda la parte biológica, con toda la parte antropológica, esto es mi trabajo. Si me conformo con estar aquí y aguantar esto, bueno, veré que el 80% no entiendo lo que hago. Bueno, si no me da por hacer locura, mucha locura, pues igual hasta puedo vivir con mi propio anonimato una vida entera, pero cuando lo que está pasando por ahí es muy compulsivo y me llena de adicciones o de problemas o de procesos depresivos, más vale que mire. Aunque lo que voy a mirar no me va a gustar nada muchas veces. Pero ¿no le gusta a qué? A la idealización que he hecho de lo que es la vida. No la vida. Cuando veo lo que es y lo acepto, ya está. Como decía Serrat, nunca es triste la verdad, lo que no tiene remedio. Entonces, cuando yo empiezo a mirar por qué tengo tanto dolor, voy a descubrir la causa del dolor. Y sobre todo voy a descubrir algo maravilloso, que es que el dolor no duele tanto. Porque el sentimiento que tenía era de cuando era niño, que dolía mucho. Hoy, como adulto, puedo mirar y veo que descubro que no duele tanto. Y entonces empiezo a liberarme. Cuando empezamos a intuir la inmensa grandeza que conlleva un ser humano, el tesoro inmenso que tiene, miles de generaciones que nos han dejado eso, todas esas herramientas que están a nuestro alcance, es que las tenemos dentro. Cuando empiezo a tomar contacto con mis talentos, que son inmensos, y con el dolor de esa especie que también es inmensa, puedo empezar a moverlo. Pero cuando sigo creyendo por esos mandatos, por esas alianzas que establecemos tan extrañas con el dolor, cuando sigo creyendo que yo soy lo que me han contado y me he creído que soy, no hay nada que hacer, porque me moverá el miedo. Así que nuestro trabajo, básicamente, es meternos aquí, atravesando todos los miedos que conlleva esto para descubrir que nosotros somos mucho más que el miedo, que somos infinitamente más que el miedo. Sin embargo, nosotros nos hemos llegado a creer que somos un conjunto de miedos. Es una cosa curiosa cuando le digo a alguien, oye, mira, ¿y esto que te da miedo? ¿Y si pasa esto? ¿Y si haces esto, qué pasaría? Pues pasaría esto. ¿Y si qué pasaría? Y esto, y pasa. Y hay un momento en donde no hay nada, es la bruma. Cuando llegamos al final de mi percepción de miedo, no hay nunca nada. ¿Cómo es posible que un conjunto de espejismos esté en determinada medida cuando no hay nada debajo? Al final no pasa nada. Y además, cuando se pone a experimentar, no pasa nunca nada de lo que dice el miedo que va a pasar. ¿Cómo es posible que vivamos a través de espejismos? ¿Cómo no nos atrevemos? Entonces, es como, no sé, vivir en un palacio de 500 habitaciones, eso que hay en algunas partes, y yo vivo en el cuarto de las escobas. Obviamente habrá un cuarto de las escobas en un palacio, claro, un cuarto entero para las escobas, ¿no? ¿Por qué? Porque me han dicho que ese es mi mundo. Y además no tengo ni siquiera la curiosidad, cuántos pesa más el miedo como para abrir la puerta y descubrirlo. Entonces, si mi lealtad es a mí, este ejemplo creo que lo he puesto alguna vez, imaginaos una fiesta familiar, y entonces está la importancia real de la importancia de las cosas. Aquí están los abuelos, aquí están los padres, aquí están los tíos, y aquí está el niño, un niño pequeño, que es un niño, y entonces travieso y quiere coger no sé qué. Llega aquí, ¿qué estás haciendo, niño? El niño. Claro, pero... Y el niño, atento, asustado, acogotado, todos aplauden la autoridad del abuelo, pero claro, si resulta que este señor tiene un alma como este, ¿cómo te atreves a hablarle así? Y después, con el tiempo, ¿cómo me atrevo yo a consentir esto? ¿Cómo me atrevo a consentir la indignidad para mi propia alma? ¿Cómo me atrevo a empequeñecerme de esta manera? Y esto es lo que hacemos con el miedo. Y entonces le atribuimos a gente, no sé qué, una autoridad sobre nosotros que no tiene, y se autorizamos y se la damos. Pero ¿cómo voy a aceptar a mi mujer, marido, cuñado, al jefe, no sé qué, que me trate así? ¿Cómo voy a aceptar esto? Porque hay un miedo, una lealtad que me dice, cállate. No, me callaré ante un atracador con una navaja un ratito, ya veremos, pero nada más. ¿Cómo voy a permitir esto? ¿Cómo permitimos esto? Y lo estamos permitiendo.
¿Cómo se siente este alma encogida en este cuerpo así? Entonces, no solamente puedo coger los talentos de toda mi familia, que me han dado todas las herramientas del mundo, de esta humanidad entera, sino además, qué tamaño le doy a mi dignidad para ver qué estoy dispuesto a aceptar. Esto vale como ideas generales, vale como una creencia nueva que instalo en mi cabeza o que pretendo instalar para ver qué voy a hacer en lo sucesivo. Y esto luego hay que habilitarlo, ya la vemos la mil maneras que se puede hacer, pero esto es, podéis al menos intuir que el alma que habita en vosotros es tan grande como la del que más en esta tierra. Entonces, ¿cómo permito lo que permito? ¿Alguna pregunta con esto? Se había quedado callado, no sé, se ha asustado. Sí. Bueno. Y entonces, vamos a ver, pongamos esto cómo se arbitra y esto cómo se operativiza, qué bonito se operativiza, qué palabra tan bonita, tan técnica. Bueno, aquí estamos nosotros que venimos de todo eso, venimos aquí casi infinito y estamos aquí, y tenemos una idea sobre nosotros, o muchas ideas sobre nosotros. Por ejemplo, hay que ser muy buena niña, muy buen niño. O por ejemplo, no enredes mucho. O por ejemplo, en fin, no saques nunca mucho los pies del tiesto. O tienes que caer bien a todo el mundo, para que no te abandonen o te quieran mucho. O tienes que, pongamos un mandato extremadamente inconsciente, pero que es la directriz general de tu comportamiento, absolutamente. Por ejemplo, tienes que caer bien, porque vienes aquí detrás de un entorno donde había que caer bien. Esa se formó la condición. Y entonces, esto construye la idea de que si no caes bien va a pasar algo terrible, espantoso, algo, oh, Dios mío, que simplemente será volver aquí. Como está hecho con una memoria de niño, resulta que es una memoria muy horrible porque los niños tienen la piel muy delgadita, pobrecitos míos, y las heridas son tremendamente intensas en ellos. Y la memoria que me queda también, aunque hoy tenga la piel más gruesa y sea una persona adulta, rige la memoria de este tipo. Y entonces, como esto es lo que puede pasar, si saco los pies del tiesto no lo saco nunca, así que tengo que hacer siempre lo mismo para no caer aquí, que me recuerde esto. ¿Se ve el patrón cómo funciona? Bien. Y esto vamos a ir más al detalle todavía. ¿Esto cómo se operativiza? Como decía, bueno, si yo tengo que caer bien, pues esto lo vamos a dividir por parcelas. Parcela de trabajo, parcela de la relación con la familia, parcela de la relación con mis amigos, parcela de la relación con mi familia de origen, parcela conmigo mismo. Esta es la que menos vemos, ¿eh? Y entonces en cada una de estas cosas, en cada una de esas parcelas, esto tiene un funcionamiento perfectamente concreto, explicable y además medible. Esto lo podemos hasta filmar. ¿Y cómo caigo bien con mis amigos? Por poner un ejemplo, bueno, con mis amigos, siempre que me dice, oye, que sale, no tengo ganas, venga, voy a salir, no voy a quedar mal. Oye, mira, ¿qué tal? Bueno, no me apetece, pero venga. Oye, que me lleves, yo me acuerdo que cuando era un niño que tenía que caer bien, también fue un niño que tenía que caer bien. Salía a una fiesta, cogía 4 amigos, ¿tú dónde vives? Yo en Getafe, ¿y tú? No, yo en Navacerrada, bueno, y lo lleva a todos. Volví a casa a las 10 de la mañana. Que tenía que caer bien. Entonces yo veo que tengo una serie de pautas perfectamente reconocibles en cada uno de esos campos. Por ejemplo, la amistad, llevar a todo el mundo a una fiesta, nunca pedir favores, siempre hacerlos, siempre que tenga una deuda conmigo, porque así es más difícil que me rechace, entonces tengo que hacer siempre cosas y haciendo siempre méritos. Tengo que comprar amistades. Entonces yo hago todas estas cosas. Lo que pasa es que mientras hago todas estas cosas, se mantiene perfectamente esto. ¿Y por qué? Vais a ver el mecanismo. Si un día se me ocurre decir, pues mira, no me apetece, inmediatamente hay un disparo de ansiedad. Madre mía, si caigo mal y si no me vuelven a llamar. ¿Qué hace ese disparo de ansiedad? Una alternativa, disparo de ansiedad, ¿qué hago? Quita. Vuelvo a quedar bien. ¿Por qué? Porque volver al viejo patrón me quita la ansiedad del cambio. Qué maravilla, ¿no? Es un sistema perfecto, autorregulable. Cada vez que voy a hacer un intento por salirme del cada piel del tiesto, me da la ansiedad, quita. Porque nunca me quedo tiempo bastante para saber que la ansiedad pasa. No, la hago pasar volviendo al patrón. Así puedo vivir 30, 40, 50 años. Bueno, no va a cambiar nada. No voy a cambiar nada. Por tanto, o salimos de este mundo pequeño de seguridades, que puede ser gradual, desde luego que podría ser gradual, claro que sí. Que puede ser despacito, pero aquí algunos que os conozco lo estáis haciendo hace tiempo y sé, os veo cómo progresáis y es tremendo, es maravilloso veros, ¿no? Voy a contaros una historia. De carita de interés. Venga, gracias.
Una vez tuvimos una secretaria en el centro, una vez hace tiempo. Esta chica era una chica muy inhibida, muy encogida. Es verdad que una compañera que tenía la había tratado muy mal. Y entonces, un día empecé a hablar con ella, otras personas se ocuparon de que mejorara, y un día empiezo a ver cómo tiene más fuerte la voz, cómo se pone más en su sitio, cómo le cambia la mirada, comienza a perder una cierta energía, una cierta fuerza, dejó de ser una buena niña. Es tan maravilloso ver la transformación. Es tan increíble ver eso, ves el cambio y dices, ¡qué maravilla! Estás accediendo a lo que tú eres, no te quedas en un rincón de la calle, en el cuarto de las escobas, estás empezando a ocupar las habitaciones. ¡Qué maravilla ver eso! ¡Qué maravilla ver eso y participar de eso! Entonces, claro, ¿qué produce esto? Que en todos estos campos yo siga siendo la persona que sigue el dictado principal, el gran programa de ordenador básico. ¿Qué significa esto? Que el tiempo pasa en un tedio insoportable. La vida no cambia porque no hay crecimiento. Porque cuando lo intento, me desmotivo y vuelvo de nuevo al redil. Y pueden pasar 70, 80 años de una vida anodina y gris, terrible, ¿no? Cuando tenemos toda la pizarra, toda la habitación para nosotros. Y luego, ¿qué me cuento ante tanta insatisfacción? La vida es así, ¿qué le vamos a hacer? Todo el mundo lo pasa mal, ¿qué más da? ¿No? Y nos quedamos a vivir ahí, como ocupas en nuestra propia vida. ¿Alguna pregunta? Me he quedado callados. Fíjate, ¿cuesta mucho o no? Dime. Hay una cosa que además estoy trabajando tanto a nivel profesional como cuando llevamos mucho tiempo agradando, el momento en el que dejas de agradar, hay muchas personas que no van a permitir. Por supuesto. Entra ahí Claro. la bronca y entonces lo que hace es confirmar ese miedo. Por supuesto, claro. Si yo dejo de agradar, Y me vuelvo. me rechazan. Y me vuelvo. Esto es algo súper importante porque al final no es el no va a pasar el rechazo, sino es cuando pase el rechazo, ¿cuál es el miedo que hay detrás del rechazo? No, es el miedo peor de todos, porque no sé lo que hay. Porque eso es Y más vale lo malo conocido. Entonces, más vale lo malo conocido. ¿Por qué crees que está ahí? En mi pueblo, lo conté en mi pueblo hay un refrán maravilloso: Arati cabate y en tu casa estate. Joder. Eso es saber explorar el mundo, ¿no? Arati cabate y en tu casa estate, ¿no? Luego un filósofo español muy conocido que dijo que inventen ellos. Que inventen ellos, ¿no? En aquella época no había que pagar royalties como ahora. Entonces vamos a ver cómo me gusta esa pregunta, porque eso entra directamente en el tema de las ovejas negras. Cuando yo me voy a salir del redil, que sepáis que va a haber una reacción inmediata muy poderosa. ¿Por qué? Porque estáis evidenciando que es posible. Y eso no es fácilmente asumible por los demás, ¿eh? Porque estáis evidenciando que os habéis atrevido. Y eso pone en una situación de contradicción al resto de la gente que os rodea. Y porque hay la tendencia a la vuelta a la normalidad. La normalidad es que todo el mundo esté en el redil, porque esto crea un equilibrio estable, el equilibrio de las ovejas blancas. Creo que conté otra vez por qué la metáfora de la oveja negra. La oveja negra no es muy agradable para los pastores porque la lana no se puede teñir. La blanca sí, por tanto tiene muy poco valor. Claro, pero es que genéticamente son más resistentes. Qué mala leche, ¿no? Por eso existen las ovejas negras, son reservorios. Entonces, vamos a ver, ¿cuál es la cualidad de la oveja negra que tiene más valor para la oveja negra? Entonces, si sois ovejas negras, y probablemente lo sois, si no estáis aquí descarriadas de la vida, si sois ovejas negras, pensad que, hombre, vais a tener una enorme resistencia alrededor. Vais a tener seguramente el repudio en muchas ocasiones de los demás porque simplemente os habéis atrevido a indagar qué hay más allá de los mundos de seguridades. Así que, como consejo, y no solo dar consejos, buscar otras ovejas negras. Pero nunca se hace rebaño, ¿eh? Las ovejas negras nunca hacen rebaño. Son siempre negras y son seres bastante individuales y generalmente bastante solitarios, porque tienen una manera de vivir y entender las cosas diferente.
Pero recordad, venís dotados de todos los recursos de 1000 generaciones y de todos sus miedos. Así que nos quedamos con los recursos y vamos obviando los miedos. Y eso es un trabajo personal importante, porque solo sabréis quién sois cuando decís explorar lo que hay. Mientras tanto, sois lo que quiere la vida que seáis. Todo lo que os rodea. ¿Alguna pregunta más? ¿Queréis plantear algo, alguna duda, alguna cosa? Este es un buen momento para hacer terapia.